Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo Gallego y nuestras queridas oyentes. Bien, pues vamos a contarles cosas a la audiencia. Pues sí, Empezamos, para eso estamos. para eso nos pagan, sí. Cádiz insurrecta, el primer tema que me propones para hablar. Yo Sí, bueno, te... está de actualidad desde hace 10 días Sí, y espero que siga de actualidad unos cuantos días más, aunque me temo que la cosa ya va de capa caída por lo que ahora veremos. pues cuenta cómo Ya lo sabes ves. que a mí en principio me gusta siempre contextualizar un poco las cosas Sí, y igual que cuando nos vamos muy lejos de excursión contamos del país y tal, pues vamos a contar algo de Cádiz, si te parece. me parece. Porque es un sitio un tanto peculiar, es una zona, pues eso, que para empezar habría que situarse. Cádiz es una ciudad muy hermosa, a mí yo cuando la vi me encantó, es una ciudad preciosa. De hecho, en los folletos turísticos se conoce como la Tasita de Plata. La tacita de plata, sí, sí. Y está situada, tiene una ubicación geográfica muy curiosa. Está situada en una estrecha franja de tierra que cierra la bahía de Cádiz en su parte sureste y forma un puerto natural totalmente protegido y conocido por los marinos desde la antigüedad, ¿no? Mm, Es una de las bahías de los puertos más protegidos eh, de todo el Mediterráneo, bueno, y de todo el Atlántico, porque de hecho si ha sido tan visitado es porque está en la divisoria de la entrada al mar Mediterráneo desde el Océano Atlántico, ¿no? mm, Y bueno, y tiene una serie de municipios a lo largo de la bahía que delimitan su arco. El primero, empezando por la parte occidental, es Rota, que todavía, por cierto, conserva una base que dicen que es compartida, pero en realidad es una base de Estados Unidos. Luego está el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y en San Fernando, que es un punto de entrada al istmo que da acceso a la ciudad de Cádiz, ¿no? Que es casi una isla, ¿no? Porque está unida a tierra firme por un estrecho istmo y luego por un puente hecho un poco más para adelante mm. que lleva a Puerto Real y cerca del cual se hallan las instalaciones del astillero de Navantia. Esto es curioso porque al ser tan estrecha y complicada el acceso a la ciudad, es relativamente fácil de cortar esos accesos y controlar la entrada, ¿no? Bueno, pues por hacer un poco de historia, su historia ha sido muy rica en acontecimientos, que se dice, y ha estado marcada por esta situación estratégica que comentábamos entre Ujú, el Atlántico y el Mediterráneo. correcto. Hay numerosos vestigios desde ya, bueno, desde desde el Paleolítico, vamos, porque se han comprobado que, por cierto, hay un museo en Casas Viejas muy interesante, un museo pequeño pero muy interesante, que tiene numerosos restos y certifica el paso ya de los neandertales junto a Medina Sidonia en la sierra y Sí. que, bueno, es recomendable para la gente que se acerque por allí, ¿no? Aparte de ver casas viejas, que siempre es interesante. Luego fue uno de los primeros asentamientos neolíticos en la península. La ciudad de fundación fenicia, recordemos que los fenicios estaban a la otra punta del Mediterráneo y se acercaron hasta allí, hasta llegar al Atlántico y fundaron Gadir, que es donde proviene su nombre actual. Y por ahí han pasado todo Dios, ha pasado cartagineses, romanos, bizantinos, godos, y junto a ella se libró, cerca de allí, se libró la batalla de Guadalete, que estudiábamos en los libros de historia, que fue la primera batalla que dio paso a los árabes cuando llegaron a la península, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, transcurrió una larga historia llena de acontecimientos y por último, en el siglo XIX, a principios, durante las guerras napoleónicas, siempre había tenido una larga tradición liberal en el sentido progresista del término y curiosamente en 1812 se produjo o se promulgó
la primera constitución que se conoce en España, la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Desde entonces hasta ahora, bueno, pues ha habido de todo. Ha habido numerosos acontecimientos y curiosamente siempre ha tenido una larga tradición de astilleros. Desde los tiempos, desde la Edad Media, sobre todo a partir de la colonización de América, pues se produjeron, bueno, se construían numerosos barcos que son los que después pasaban a las Américas, ¿no? De hecho, incluso era el puerto donde salían numerosas expediciones desde Colón en adelante, ¿no? Y bueno, hasta hoy, ¿no? Donde, como sabemos, hay unos importantes astilleros con instalaciones en Cádiz, en San Fernando y en Puerto Real, a lo largo de toda la bahía, y que se conoce con el nombre de Navantia. Para introducir lo de todo el último follón que ha pasado, como sabemos, con los astilleros, habría que recordar que Navantia pertenece a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Es decir, es una entidad de derecho público y que no habría que olvidarlo, ¿no? ¿En su totalidad o tiene participación privada también? Eso lo desconozco, pero en principio me he molestado en buscar su página web y declara literalmente que la SEPI es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el gobierno Vale, en el sector público empresarial. vale, vale. Es decir, algo tendrá que ver el gobierno con todo lo que está pasando. Mm. Y su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público, de forma que la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Cito textualmente de su página web. Mm. Entonces, bueno, pues así estaban las cosas y como sabemos el sector del metal mantiene de toda la bahía, mantiene desde el pasado día 16 una huelga que ha paralizado la bahía y ha protagonizado numerosos enfrentamientos con la policía, como hemos visto en las noticias. En cualquier caso, tanto Navantia como Airbus, por ejemplo, tienen convenio propio, independiente del convenio provincial de metal. Es decir, los de Navantia Sí, sí, lo que está. Sí, bueno, han pero en estado en la realidad la huelga ha movida. sido del metal, ¿eh? Sí, pero los de Navantia, digamos que han estado en solidaridad, pero lo que se ha acordado en este convenio, ahora entrarás en ello, supongo, no influye para nada en Navantia, porque tienen convenio de empresa. Ellos y Airbus son dos grandes empresas que tienen convenio propio, independiente del convenio de metal que rige para el resto de empresas, empresas auxiliares y empresas de metal en general. Es decir, que los de Navantia no se ven afectados por este convenio, aunque han dicho en algunas ocasiones que se solidarizaban y participaron en las movilizaciones, no así en el paro, creo. Sí, pero ya te digo que en su página web reconocen que es un instrumento estratégico en la aplicación de Sí, la política del gobierno, ¿no? sí, eso sí, O sea que bueno, que son empresas un poco raras, ¿no? Como la Renfe, por ejemplo, ¿no? sí. Son públicas, pero no lo son, es una cosa un poco extraña. Por eso te preguntaba Bueno, yo antes si la empresa, al ser de la SEPI, tenía participación privada, era gestión totalmente pública, eh, pero en fin, no nos enzarcemos, enzarcemos enzarcemos. y el ¿Eh? desenzarzador que lo desenzarce, buen desenzarzador será. Bueno, Bueno, pues eso, sigamos. dejémonos de juego de palabras. El caso es que el conflicto se centra, como tú has dicho, en la renovación del convenio colectivo, que se cumplió en diciembre del año pasado, es decir, llevaba ya caducado un montón de meses Sí, y con las negociaciones para renovarlo bloqueadas. E incluso todos los intentos de acercamiento y renovación, incluido un servicio extrajudicial de conflictos laborales, que es un organismo ad hoc para este tipo de situaciones,
y también la mediación de la Junta de Andalucía pues habían fracasado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, según explican los sindicatos del régimen, eh, la huelga buscaba crear un convenio digno que regulara las condiciones laborales del conjunto del sector, que como tú decías es el sector del metal, no solo de Navantia, ¿no? Sí, Y afecta a unos 12.000 trabajadores de pequeñas y medianas empresas, de pymes, en la provincia, que emplea hasta 20.000 personas, que son unas cuantas, ¿no? sí. Y bueno, la problemática estaba centrada en la retribución salarial y sobre todo en su actualización para este año, porque el problema que se han encontrado los señores empresarios es que mientras la inflación estaba al 0, tanto por cien, no tenía ningún problema en equiparar los aumentos salariales a la subida del IPC y de la inflación, ¿no? Sí. Pero claro, ahora que se ha puesto en el 5%, pues ya empiezan a no tenerlo tan claro, ¿no? Y bueno, lo que pretendían todos los sindicatos era que la negociación de los convenios no implicara la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, porque aunque lo hubieran subido, que como ahora veremos no lo han subido ni de lejos, Ni de ese lejos. 5% de inflación, Sí. pues no hubieran aumentado nada, no hubieran mejorado nada sus condiciones. Se hubiera Y- limitado a igualar la inflación, el IPC, ¿no? El Sí. índice de precios al consumo, y por lo tanto, ahora que anda ya por el 5%, pues ya empiezan a no tenerlo tan claro los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, desde los sindicatos del régimen, de los agentes sociales, se pedían subidas del 2% para este año, del 2,5% para el año que viene, y en todo caso muy inferiores a la subida del IPC. También pedían complementariamente una rebaja de 4 horas de trabajo al año, ¿no? La patronal de entrada ofrecía un 0,5% en su línea Un 5, y un aumento del 1,2% para el próximo año, ¿no? has dicho Eh, primero un 5%, que te has equivocado ahí. ¿Cómo, perdón? Has dicho los empresarios ofrecieron un 5% al principio, No, un no. 0,5%. Un 0,5%. 0,5%, Lo sí, sí he habré dicho oído yo 5, mal. he multiplicado demasiado. 0,5, por eso decía que están en su línea, ¿no? Ellos siempre Sí. van 0, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese 2% parece que lo han conseguido, porque a pesar de todo y como era de esperar, los agentes sociales, a los que me niego a llamar sindicatos por no faltar el respeto a la palabra, es decir, comisiones y UGT, pues firmaron, como digo, la tarde del miércoles un preacuerdo con la patronal después de arduas negociaciones Ya. y, como digo, llegaron a un principio de acuerdo ratificado en la Asamblea de Trabajadores, que pues, como siempre no han puesto problemas, para eso son los suyos, y quedan por finalizada la huelga. Como no podía ser menos, la ministra del ramo, es decir, Reyes Maroto, pues ha celebrado el acuerdo y le pareció muy bien. Por supuesto, esa es la noticia, es decir, la noticia que los grandes medios recogen y que al mismo tiempo ignoran que el resto de sindicatos, sobre todo los sindicatos anarcosindicalistas, CNT y CGT, han mostrado su desacuerdo con lo firmado, que ni siquiera iguala, como decíamos, el aumento del coste de la vida, que es lo que se había pactado, ¿no? Es Hay decir, que decir en honor a la verdad del todo, y a mí me ha extrañado porque nunca había sido así, que en el informativo de la 1 del mediodía del jueves, la presentadora, bueno, Ana, no sé cómo se apellida, sí que ha dicho que los sindicatos minoritarios, les ha llamado CGT y CNT, y los ha nombrado. Los ha nombrado, CGT y CNT se oponen al acuerdo y no están de acuerdo con lo firmado por comisiones y UGT. Hay que decir que comisiones y UGT tienen también muy poca afiliación en el sector de metal, y que la mayoría de la lucha ahí la han llevado muchos otros sindicatos que también ni se les ha nombrado, que también han participado en la movilización. Y como tú sabes, ha participado incluso la gente normal de
de la calle, la gente salía a los balcones, Sí, sí, han hecho a aplaudir, caceroladas han y hecho caceroladas. Es decir, que ha sido una movilización, una huelga de las de antes, con apoyo popular, y eso es lo que les preocupaba, más que la movida de los trabajadores, ¿no? sí, pero en la foto salen los de siempre, es decir, Claro, claro. comisiones de UGT y aunque no tengan afiliación, pero bueno, son como son los que oficialmente negocian, por eso digo que son los agentes sociales Sí. y firman lo que les pongan por delante, pues bueno, pues han firmado y como digo, por menos de la mitad del aumento del IPC, ¿no? De la inflación. Incluso el alcalde de Cádiz, Kichi, lo conocemos así, pues su nombre es otro obviamente, pero toda la gente sabe de quién hablamos, ha dicho que bueno, si los trabajadores están de acuerdo con el convenio, él no va a decir nada, pero que es un convenio manifiestamente mejorable. Es decir, que Bueno, una forma suave de decirlo, suave decir, es decir, porque para no decir aquello de ese es un petardo de convenio que han tragado los sindicatos mayoritarios, porque me imagino que habrá habido llamadas desde Madrid, desde el gobierno, desde el partido que gobierna. No olvidemos que los sindicatos que estamos nombrando, o los agentes sociales del régimen, son correas de transmisión, una del PSOE y los otros de, por lo menos antiguamente se decía, del PC. No sé los lazos que Comisiones Obreras sigue conservando con el Partido Comunista e Izquierda Unida, pero por lo menos sus dirigentes sí, ¿eh? Por lo que no me sí, extraña que... pero en cualquier caso yo no desconocía lo que tú me comentabas de la uno de Televisión Española, Sí, pero solo fue pero yo en ese, me refiero, en ese momento y en ese telediario del mediodía, que nombraran a los que no estaban de acuerdo, y además por su nombre. Es decir, sindicatos minoritarios, y han nombrado concretamente al CGT y a CNT. Y cómo que estaban en desacuerdo. Es decir, que la huelga estaba convocada también por CGT, por ejemplo. CGT ha dicho sí, sí, no, de hecho hemos que no visto fin. banderas Sí, durante las manifestaciones, ¿no? sí, Pero, y en la convocatoria de la huelga general indefinida, que no era una convocatoria solo de los sindicatos minoritarios. Aquí, en no, no, cambio, de hecho el hecho de que fuera indefinida, estando por medio comisionero y UGT, a mí ya me extrañó. por eso estaban empujados, se sabe desde el primer día, porque así lo dijeron algunos compañeros de Andalucía, que los sindicatos del régimen estaban siendo arrastrados a una huelga que ellos, por ejemplo, el convenio de metal de Sevilla, la han negociado ellos, no nos hemos enterado, con menos, incluso, digamos, han obtenido eh, menores resultados para los trabajadores que en Cádiz, y ha pasado desapercibido. Y Es nadie ha decir, dicho que nada, ni sí. huelga ni No, de hecho, movilizaciones. ya te digo que yo me he molestado en consultar bastantes páginas Sí, buscando a ver si aparecía en algún sitio qué pasaba con el anarcosindicalismo y lo único que he encontrado obviamente ha sido en sus páginas web. En el resto de páginas de grandes medios ni siquiera los mencionaban, ni de pasada, vamos. están acostumbrados a eso. Y aquí Entonces, el Apunt hace lo mismo. Es decir, el Apunt en la movilización, por ejemplo, del Puerto Sagunto, de la empresa que también está en huelga, ni los ha nombrado, vamos. Y están presentes, ahí sí que están además presentes en el comité de empresa. pero da igual, da igual. Es una... Apunt es la sucesora directa de Canal Now y Mm, sigue la misma marcha, es decir, que no no hay hay ninguna novedad por aquí. cambio del Bueno, diseño. el caso Vale, es que lo que sí que he visto, lo que sí que he visitado son las páginas de los sindicatos que aguantan, ¿no? Que sí. de hecho han dicho que ellos están siguen en huelga por lo menos hasta este fin de semana. Me imagino que estarán hablándolo y reflexionando a ver con la fuerza con la que cuentan, que me temo que no va a ser suficiente como para mantener esa huelga general indefinida, ¿no? No, no, no lo va a ser. Entonces, bueno, han hecho una declaración donde han dicho por lo obvio, ¿no? Que
la clase trabajadora ha salido perdiendo, ya que se va a ver afectado su poder adquisitivo, obviamente, porque si suben el 5 la inflación y a ellos les suben el 2, pues han perdido más de la mitad del poder adquisitivo de la inflación, ¿no? Y la CGT valora muy negativamente el preacuerdo alcanzado, según ellos, según dicen, en el más absoluto de los secretos, entre la patronal y los sindicatos del régimen de UGT y comisiones. Y lo único que pretenden, según la CGT, es desmovilizar a los trabajadores y desconvocar la huelga indefinida. Y abogan por mantener la huelga como mínimo pues hoy y mañana, ¿no? Los días bueno, ayer y hoy, perdón, los días 25 y 26 de noviembre, porque según ellos es mucho lo que está en juego, ¿no? Entonces, bueno, invitan a las plantillas del sector para que rechacen un preacuerdo que ellos califican de vergonzoso y que sigan movilizándose de la misma manera que estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que dicen los sindicatos que continúan, pero es de temer que el éxito de la convocatoria sea más que dudoso, dado que desde el punto de vista de representación institucional, comisiones y UGT lo tienen todo atado y bien atado. Y bueno, por no despertar demasiadas sospechas, ellos sabrán lo que han obtenido a cambio de una nueva traición, ¿no? Como siempre. Eso será lo que saquen, ¿no? De todas formas, como digo, y como conclusión, no sé tú cómo lo verás, pero yo creo que ha sido una demostración de que no todo está muerto ni todo está perdido. Es decir, las imágenes que hemos visto estos días, aparte del hecho ya sabido de que igual que cuando alguien señala con el dedo a la luna, la gente se queda mirando el dedo, es decir, se queda mirando las barricadas, los incendios, los neumáticos ardiendo La y tanqueta. pierden de vista al fondo de la cuestión, Mm, como siempre, sí, pero de todas formas yo creo que ha sido una lucha ejemplar, ¿no? sí. Cuando hay unidad, cuando hay decisión, cuando se siente la clase trabajadora y el pueblo en general y es consciente de ello, de que están siendo agredidos, de que pierden lo de comer, es decir, son cosas de comer. No estaban luchando por, ahí estaban, lo que decía alguno, estamos luchando por un plato de comida, estamos luchando por llenar la nevera en nuestras casas, decían. No somos, no estamos aquí de huelga, de manifestación y moviéndonos por ninguna reivindicación extraña. Cuando eso Hombre, perdona sucede, Manolo, un inciso, estamos hablando de la zona con mayor paro de España, ¿eh? eso Es es. decir, Paro que en eso no general y es... paro juvenil y de todo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí. Es decir, que no es algo gratuito. Yo, Y yo, porque bueno, algunos, los historiadores contemporáneos que han analizado la cuestión sitúan el declive de la zona de la Bahía de Cádiz tras la pérdida, perdón, tras la descolonización de Cuba, ¿no? En el mm, año 1898, con lo cual la construcción naval se vio duramente afectada y han ido arrastrando esa decadencia a lo largo de todo el siglo XX y hemos llegado hasta hoy, como decíamos, con la tasa de paro más alta de España y las condiciones laborales más precarias, ¿no? Entonces, lo que tú decías, la gente no lucha por vicio, ¿no? Lucha porque están absolutamente, bueno, avasallados por las circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ha sido ejemplar la lucha, ¿no? Ujú. Aunque en los primeros días con algún compañero ya comentábamos que lo que han hecho comisiones y UGT se veía venir, tardarían más o menos, pero Sí, sí, no, acabarían firmando lo que le pusieran delante, porque han hecho lo mismo con Airbus. Airbus se va a acabar cerrando en Cádiz y va a ir desapareciendo poco a poco, es decir, que se va a trasladar a otro sitio y comisiones y UGT han firmado que Airbus se cierre. A pesar de que los trabajadores dijeron que no, y ahí se ha quedado solo también el anarcosindicalismo diciendo que no y luchando y manteniendo movilizaciones en la medida que han podido y diciendo que Airbus no se cierra. Y a pesar de que la mayoría de la plantilla de Airbus no quería el cierre de ninguna manera,
comisiones y UGT lo han firmado. Algún representante de comisiones que fue abucheado por los trabajadores a la salida de la empresa decía que es que lo había hecho Madrid, que se lo habían dicho de Madrid, Pero que pero eso es peor todavía. Es esto es decir, peor todavía, son unos mandados, son liberados que no han currado bueno, en unos el mandados turismo. que, como decía yo antes, habría que preguntarles qué han sacado a cambio, porque algo habrán sacado. Ellos sabrán el problema que tienen esos sindicatos en Andalucía, porque lo tienen gordo, porque hay que recordar que algunos de ellos tienen embargados incluso sus locales y sus bienes pues, a raíz de lo sucedido con los seres y con el dinero Ujú. que allí se ha escaqueado, que no solo ha sido cosa del señor Griñán y el otro presidente que ahora no me sale el nombre, que han sido, bueno, condenados por ello, sino que también las cúpulas y las direcciones sindicales de esos sindicatos tenían mucho que ver con el tema de los seres de Andalucía. Hombre, mucho que ver y mucho que beneficiarse, Sí, porque ellos estaban en el centro del pasteleo. estaban en el pasteleo totalmente. Entonces están bastante desprestigiados en toda Andalucía. Pero en fin, la No, gente pero lo que contrata bien. molesta es eso, Manolo, es decir, que a pesar de ser de afiliación minoritaria, Mm, como tienen ese enganche con el poder que hace que los inviten en exclusiva a las negociaciones y que ningún otro sindicato más reivindicativo tenga acceso a esas negociaciones, cosa que es incomprensible, y más durante un momento en el que tenemos un supuesto gobierno de coalición y progreso y todo ese rollo, pues bueno, siguen monopolizando la representación sindical y no es gratuito porque, como tú decías, pues no es la única ocasión, sino que tanto en el caso de Airbus como en otras zonas de España, pues su afición a firmar lo que le pongan por delante es bien conocida desde hace tiempo, ¿no? Y lo que es de lamentar es que a pesar de eso tengan el poder y la capacidad de desmovilizar una huelga como la que había en la Bahía de Cádiz en estos momentos, ¿no? son ellos, Y que no pretendía otra cosa, y hay que insistir en ello, que cumplieran con los acuerdos que habían firmado y que reconocían que iban a igualar el aumento del IPC y del coste de la vida y de la inflación, ¿no? Bueno, pues ellos han incumplido su acuerdo flagrantemente por menos de la mitad de lo pactado, y a pesar de todo los sindicatos del régimen han firmado. sí. Y eso es lo incomprensible y lo que, bueno, la gente ya después de 10 días, hay que recordar que en una situación tan precaria, 10 días de huelga significan una sangría muy importante para las economías familiares ya de por sí en precario, y por lo tanto es comprensible, ¿no?, que hayan aflojado un poco, pero bueno, hay que seguir reivindicando la huelga como única arma de la clase obrera, incluso hoy en día, para conseguir mantener sus reivindicaciones. Y evidentemente cuando hablo de huelga no caigo en el pleonasmo de llamarle huelga indefinida, porque eso que hacen Comisiones y UGT de huelga de 5 minutos o de un día como mucho, eso ni es huelga ni es nada y no asustan a nadie, vamos. Entonces, bueno, pues felicitarse porque hayan aguantado esos 10 días y recordar que es la única arma que la clase obrera, eso que dicen que ya no existe, continúa manteniendo en nuestros días, bueno, junto con el sabotaje, claro, que es otra arma que también está por ahí y que, recordando a los luditas, habría que poner en práctica de cuando en cuando. Bien, pues si quieres lo dejamos, seguiremos analizando lo que pase. Invitamos a la gente a que acuda a las fuentes primarias de información, como has hecho tú, es decir, id a las webs de los sindicatos que, en este caso, no están de acuerdo con lo firmado, y ahí podéis leer los porqués de que han dicho no al convenio, y no os conforméis con lo que oís en el telediario o en el periódico de turno, que suelen ser estómagos agradecidos en muchos casos. A mí no se me ocurre más vueltas que darles, porque insistir en que
actúan como desmovilizadores de la clase trabajadora, estos dos sindicatos. Lo hemos dicho tantas veces en esta casa que ya es redundar demasiado y la gente que nos oye lo sabe. Y mucha gente cada vez creo que se da más cuenta de ello. Y lo malo es que lo que hagan perjudica al sindicalismo en general. Porque la Sí, gente muchas claro, porque veces. la gente dice, ¿para qué me tengo que apuntar a un sindicato para que luego firmen por la mitad de lo que habían pactado? Es decir, Claro, es decir, que mucha gente no analiza con la suficiente profundidad, dice todos son iguales y otros están ahí porque en su tiempo, en sus años, en sus principios, las comisiones obreras fueron lo que fueron, pero eso ya pasó, eso ya sí, fue. no, desde luego, Eso poco no que tiene ver con nada, las actuales. eso no tiene nada que ver con lo actual, pero en fin, no vamos a seguir dándole vueltas si tú no quieres y lo dejamos ahí. Eh, No, si hay alguna otra novedad, pues ya lo analizaríamos. Bien. ¿Qué te parece? Porque vamos por el minuto 31. ¿Le ponemos algo de música o pasamos a un...? Sí, ponemos algo de música. Pues vamos a ello. Nos vamos ahora a Chile. Chile en la encrucijada. Bueno, estamos esperando la segunda vuelta, que será aproximadamente en 10 días. Quedarán, eran 2 semanas desde las elecciones de la primera vuelta. Sabemos que hay un empate prácticamente en las dos primeras posiciones entre lo que es la extrema derecha y lo que se considera la izquierda continuadora de las movilizaciones previas a lo que se consiguió del proceso constituyente. Y después, bueno, Piñera, que ha quedado fuera, y un outsider que había por ahí que se ha presentado desde Estados Unidos, etcétera. Hay el riesgo de que en una segunda vuelta, pues los que han votado antes a Piñera, que ha quedado creo que el tercero, y los que han votado al señor que no recuerdo el No, nombre, bueno, Piñera no, perdona, el partido de Piñera, porque el- Piñera no se podía presentar no se podía, bueno, el partido que al lo que has dicho, pertenecía Piñera. lo has dicho tú bien, eh, que es la democracia cristiana clásica de Chile, ¿no? De siempre, creo. Sí, bueno, lo que se llamaba derecha civilizada, que el adjetivo civilizada a veces sobraba, pero bueno. Mm, Bien, el caso es que últimamente Chile estamos viendo que aparece como un país de paradojas. Por mm, eso hablaba de una encrucijada, ¿no? vale. Porque lo mismo elabora una nueva constitución con representantes elegidos por votación popular, que, como comentábamos, reprime duramente la emigración de otros países latinoamericanos en su frontera norte, ¿no? En el desierto de Atacama. Es decir, da una de cal y una de arena. Y ahora, pues eso, tras la primera vuelta de las elecciones generales, se ha polarizado totalmente. Es decir, eh, porque hay cerca de un 30% que han votado a José Antonio Cast, y luego el otro representante de una izquierda más o menos radical, hay gente que los compara, salvando las muchas distancias, con Podemos, Sí. que es Gabriel Boric, eh, que es un joven de 35 años Mm, y que, bueno, pues representa esa izquierda que hace 2 años movilizó toda la sociedad y que forzó la redacción de una nueva constitución, ¿no? Entonces, por lo que se refiere a Cast, que es un abogado de 55 años, muy conservador, casado y padre de 9 hijos, y que curiosamente, y para no andarse con paños calientes, confiesa y muestra su simpatía con el gobierno de Augusto Pinochet, ¿no? Es decir, ese no se esconde. Y que sumó prácticamente el 28% de apoyos, cosa que es de preocupar, ¿no? Que cerca de un 30% de chilenos siga añorando a Pinochet, pero bueno. Eh, y por la otra parte está con el 26% aproximadamente Gabriel Boric, que es un ex líder estudiantil que ha relegado al socialdemócrata Partido Socialista Chileno de la presidenta y hoy en día metida en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, mm, a la práctica irrelevancia. Es decir, allí prácticamente la socialdemocracia ha pasado a un segundo o tercer plano, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues
el problema es ese, ¿no? La extrema polarización. Es como si aquí se estuviera jugando el gobierno entre Vox y Podemos, ¿no? Ya digo, por salvar las distancias. Y el PP y el PSOE hubieran desaparecido. Por entendernos, ¿no? Para que Sí, nuestros oyentes se hagan una idea de lo que sería aquí en España. Porque lo de la analogía de Cast con Vox no es gratuita, ni mucho menos, ¿no? Es decir, está con lo de, bueno, con lo de siempre de la extrema derecha, ¿no? Lo de orden y progreso, lo de estar en contra de la inmigración, añorar el régimen militar chileno, etcétera, ¿no? Es decir, está es contra un el aborto, fascista. contra el aborto, contra el divorcio, y además él Sí, mismo sí, ha dicho, todo el programa habitual de la extrema derecha. además él mismo ha dicho que se identificaba y le gustaba Vox, aparte de Bolsonaro y todas esas cosas, y Trump, es decir, que el Sí, caso bueno, además es está corto. curioso porque el tal Cast, su familia, es hijo de padres de migrantes alemanes que emigraron a Chile en 1950. Ojo al dato de la fecha. Recordemos que Chile fue uno de los principales refugios de los nazis huidos tras la Segunda Guerra Mundial. Mm. Es decir, que llamarle nazi no es más que recordar sus orígenes familiares que huyeron de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, como tantos y tantos nazis que se refugiaron en el Cono Sur, tanto en el Chile como en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, está claro, incluso llegó a declarar que si Pinochet estuviera vivo lo apoyaría fervientemente, ¿no? Es decir, no Mm. se esconde, vamos. Está claro. Y, por su parte, Gabriel Boric, que como decíamos, como político es relativamente joven, de hecho es el candidato más joven de la historia de Chile, con 35 años, aspira a convertirse, pues eso, en el presidente más joven. Y representa una coalición que tiene un curioso nombre, se llama Apruebo Dignidad, y que está formado por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Y entró en política, como digo, desde su época estudiantil, que hace una década encabezó las protestas que, bueno, pedían cosas como la educación gratuita, libre y de calidad, ¿no? Pedían los estudiantes de aquella época. Recordemos que en Chile mantiene una fuerte presencia educativa la Iglesia Católica, ¿no? Recordemos la Y privada. famosa Universidad Católica Sí, de Santiago. y es una educación de carácter privado, igual que la sanidad, están privatizadas. Sí, sí, La sí, mayor. no, la sanidad curiosamente es también privada y las pensiones también son privadas. Sí. Es decir, lo que hace el gobierno es instar a que la gente se haga un plan de pensiones, Ujú. que con el nivel que se retribuye actualmente las cuentas bancarias, pues podemos imaginar la miseria que supone, ¿no? Pero bueno, y aparte de la miseria actual, es absolutamente increíble que un país de los más desarrollados de Latinoamérica, incluso de los más cultos, pues todavía tenga unas pensiones, no tenga pensiones públicas, ¿no? Tenga pensiones privadas. De hecho, es una de las reivindicaciones, junto con la educación y la sanidad, que mantiene Boric en su programa de gobierno, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ha hecho unas declaraciones donde dice lo obvio, ¿no? Dice que lo que se juzga este domingo 19 de diciembre es entre un Chile inclusivo, preocupado por la gente más desposeída, o el rechazo, la exclusión y los privilegios, y que fue lo que hizo que la gente se levantara en las calles pidiendo un proceso constituyente, que en el caso de ganar la extrema derecha, pues el señor Cast ya veríamos en qué se quedaba, ¿no? Lo de el proceso constituyente. Entonces, bueno, lo bien cierto es que quede como quede la segunda vuelta y esperemos, como no podía ser menos, que gane Boric, que al final la izquierda se movilice y gane eh, por la mínima, porque visto el apoyo de la derecha tampoco va a ser una victoria
contundente, pues sea como sea, las opciones electorales están tan polarizadas que, visto la historia reciente, pues va a ser un peligro latente, como una espada de Damocles que va a pender sobre la política chilena. Ya veremos durante cuánto tiempo, ¿no? Porque, como digo, lo increíble es que después de haber pasado por el régimen de Pinochet todavía tenga ese apoyo tan mayoritario, ¿no? Pues nos tendremos que esperar a esa segunda vuelta, que tú has dicho el 19 de diciembre, ¿no? Sí, veremos qué pasa y, como digo, esperemos que gane Boric, que como mínimo lleva juventud y ímpetus de cambio. Veremos en qué queda la cosa. Y podía continuar lo del proceso constituyente, porque si gana Kast, yo no sé las posibilidades y en qué acabaría ese proceso Hombre, lo que constituyente. acabaría está claro, Manolo, acabaría en movilizaciones en la calle, eso es evidente. La Mm. gente no creo que se conforme, después de visto lo visto, no creo que se conforme con echar atrás un experimento tan innovador y interesante como el que han empezado, ¿no? Sí. Bien, pues vámonos con más historias. Ahora ya no ponemos música porque se nos amontona el tiempo, ¿eh? Se nos Muy bien. amontona el tiempo. Nos quedarían como mucho 10 minutos, así que tú mismo. Esa miscelánea que siempre guardas para el último punto y que nos propones varios. 5 años de paz en Colombia, te los recuerdo todos y tú los vas contando como quieras. La coalición tripartita en Alemania y Suecia, un récord de brevedad. Me imagino que es a la presidenta que fue elegida y unas 12 horas. 12, duró 12 horas. 12 horas duro. Bueno, pues tú mismo, vamos con todas esas informaciones o comentarios, análisis más breves. Bien, pues por ir rápido, se cumplen estos días 5 años de los acuerdos de paz de La Habana, que supusieron el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC, ¿no? Mm, Llevaban 50 años de conflicto armado directo entre las FARC y los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Eh, un conflicto que, bueno, atormentó a los colombianos y que causó cerca de 300.000 muertos, echando un cálculo así aproximado, ¿no? Y cerca de 6 millones de desplazados, porque claro, en las zonas en conflicto allí no había quien se quedara a vivir porque te podían matar todos. El ejército, los paramilitares, la guerrilla, en cualquier momento podías perder la vida, y hasta 6 millones hubo de personas desplazadas en el interior de Colombia, ¿no? Bueno, brevísimamente, desde 1984 estaba por aquel entonces el presidente Betancourt, propició un intento de primeros acuerdos de paz con la guerrilla, en el cual pues, ofreció garantías para que los guerrilleros pudieran abandonar la guerrilla y militar en política, integrándose en un partido de izquierdas. Pero bueno, aquello se quedó en agua de borrajas y incluso fue estigmatizado como algo absolutamente inútil, porque lo que se produjo fue un genocidio generalizado de miembros de las FARC, porque igual que ellos entregaron las armas, los grupos paramilitares, formados en muchos casos por policías y militares, no lo hicieron, con lo cual mm, siguieron matando guerrilleros. sí. Pero bueno, se estima que a lo largo de los últimos 20 años más de 3.000 personas fueron asesinadas, ¿no? por fuerzas paramilitares. Es que se Lo supone. cual hizo que las FARC evidentemente se refugiaran de nuevo en las montañas Mm, y mantuvieron la guerrilla pues hasta hace 5 años, ¿no? Eh, mm, Durante esos años, y como no podía ser menos y como dato que no habría que obviar, Estados Unidos invirtió durante 15 años más de 10.000 millones de dólares en ayuda militar, que para que nos hagamos una idea es el segundo mayor presupuesto para un aliado de Estados Unidos después de Israel. Con eso creo que es bastante evidente, ¿no? Es decir, después de Israel, que ya sabemos que es su ojito derecho, pues estaba Colombia.
Así que bueno, en 2016 y tras 4 años de diálogos cubanos con la cúpula de la guerrilla, llegó a su final con los acuerdos de paz de La Habana, de los que, como digo, ahora se cumplen 5 años. A pesar de lo cual, pues desde entonces hay muchos que aseguran que las promesas de los acuerdos no han sido cumplidas y que miles de víctimas de la violencia siguen sin ser ni reconocidas ni reparadas. Y además Así están las cosas. siguen asesinando guerrilleros también. Sí, 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 sí. Sí, sí. De hecho, como dan la cara, pues aprovechan para partírsela. Es Ya. decir, así están las cosas y habría que recordarlo ahora que se ha producido este 5.º aniversario. Cambiamos de tema rápidamente. Sí, ves tú cambiando por los tiempos que nos... Vale, pues tenemos la coalición tripartita conocida como el semáforo, popularmente en Alemania. Como era de prever, Mm, al final la coalición se han entendido los socios mayoritarios, es decir, el SPD, el Partido Verde y el Partido Liberal, que este 24 de noviembre han firmado un acuerdo para un nuevo gobierno después de 2 meses de conversaciones. Está liderada, como no podía ser de otra manera, por Olaf Scholz. Habrá que ir quedándose con ese nombre para sustituir al de Merkel, que ocuparía la dignidad de canciller, porque él allí, como recordamos con Merkel, era la canciller, no era la presidenta del gobierno. sí, Allí se llama canciller. Pero para esta alianza inédita, lo más importante quizás sea que el centro del acuerdo y el centro del nuevo gobierno pretenden que sea como prioridad máxima el cambio climático, ¿no? Es decir, y para ello han firmado una serie de medidas concretas que veremos si se cumplen. sí. Desde el punto de vista, eso sí, estrictamente económico, habría que hablar que la sartén económica del nuevo Ministerio de Finanzas la tienen los demócratas libres, es decir, los liberales, eh, que por medio de un tal Christian Lindner será el nuevo ministro de Finanzas, con lo cual pues no se prevé que haya demasiados cambios con respecto a la era Merkel, ¿no? Es decir, el ministro de Economía es de los liberales. Claro, es decir, se han repartido las carteras mayoritariamente, por supuesto, entre los socialdemócratas, que son los mayoritarios, con un tercio aproximadamente solo han quedado los verdes, y luego creo que no tiene más que ese ministerio, pero vamos, es significativo y se ve que lo han puesto como condición sine qua non para firmar el acuerdo de coalición. Los liberales se han quedado con la tarta de la cuestión, que es La la economía, cuestión económica, ¿no? la pela. La economía. Mm. Entonces, bueno, pues les deseamos los mayores éxitos al nuevo gobierno y, bueno, por lo menos se prevé que haya una cierta estabilidad, a pesar de que, como decía al principio, es la primera vez que se produce una coalición a 3 bandas, ¿no? Hasta Ujú. ahora eran de 2, Sí, como la que había ahora entre el SPD y la democracia cristiana, ¿no? Y el Partido la, Conservador. la CDU. Y también, como decía hace un momento, es la primera que sitúa en su línea de prioridades la emergencia climática como asunto clave en todos los ministerios, ¿no? Habrá Lo sido cual es también una, significativo. habrá sido una exigencia básicamente de los verdes, aunque en esto la señora, el partido de Merkel era también muy exigente, porque ella fue la que propuso, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares en Alemania. Sí, Hay sí, que sí, pero recordar. bueno, parece que es un punto que no ha suscitado demasiadas diferencias entre los 3 partidos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, las 3 partes se comprometieron a eliminar el carbón para dentro de 10 años, bueno, para 2030, y la generación de energía por gas para 2040. Eh, y bueno, aspiran a la neutralidad de las emisiones de carbono a la atmósfera, en línea con los compromisos internacionales. Y bueno, lo de siempre, los coches pretenden que se ponga fin a la venta de autos con motor de combustión para 2035 y promoverán el uso de vehículos eléctricos de, hasta llegar a los 15 millones en la cartera del país para allá. ¿eh?
Y cosa curiosa, que habría que felicitarse porque el compañero Ferrandis lo ha recomendado muchas veces, acordaron aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril hasta un 25% respecto al que hay en estos momentos, que es muy superior al que tenemos aquí en España. Sí, señor. De hecho, recordemos las movilizaciones de camioneros, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues Y nada, simplemente esperemos que al menos estos tímidos avances ecológicos se cumplan, porque por supuesto de decrecimiento ni siquiera los verdes dijeron haber oído hablar, ¿no? Es decir, la única solución realmente revolucionaria sería esa. Pero bueno. Bueno, van parcheando hasta que no puedan aguantar más, pero en fin, el decrecimiento creo que vendrá al final por su propia mano, porque no va a haber otro remedio. Pero en fin, Hombre, eso por necesidad, como siempre. por necesidad. Cuando no haya más remedio, pues mira. Bueno, y Eh, para acabar, Eso es, para acabar, va, que nos queda poquito. pues un récord, como decía, de brevedad en Suecia. Coincidiendo con la visita de sus majestades, nuestros amados reyes Felipe y Leticia, la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, ha presentado este miércoles pasado su dimisión, apenas 12 horas después de haber sido elegida. La renuncia parece ser que fue provocada por la salida del Partido Verde de la coalición de gobierno y ha sumido al país pues, en una situación de incertidumbre que tampoco creo que vaya mucho más allá, porque seguramente el colega de nuestro rey Felipe pues le volverá a encargar la formación de un nuevo gobierno y no, la cosa no llegará más allá y se producirá una votación en los próximos días. Así pues, récord mundial para Magdalena Andersson. No hay que olvidar, para acabar, que aparte de que fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en Suecia, demostró que el verbo dimitir todavía no se ha desterrado del diccionario sueco, cosa que es de agradecer. Y recordar que el apego al sillón no debería ser prioritario a la hora de tomar decisiones de este tipo. A ver si cunde el ejemplo en nuestro amado país. Ya creo que Ya estaría bien. no lo verán nuestros ojos, pero en fin. ¿Cuál era aquel rey que se apodaba o apellidaba, no? ¿Se apodaba el Breve? No lo recuerdo. No sé si... El rey de Suecia actual No, de se Suecia llama no, Gustavo. aquí en España, que El breve. no me sale ahora. Da igual. No caigo ahora. Sí me suena algo, pero lo que no recuerdo si era de España o de Francia, no lo sé. Me has pillado fuera de juego. Vale, pues como yo Pero no lo bueno, sí. sabía, a ver No creo que, por muy breve que fuera, no pero creo que no le fue ganara a tan la breve señora Anderson. no fue Porque tan breve 12 horas yo creo que será un récord mundial. Pero bueno, eso es lo que tenía que contar. Pues lo dejamos aquí, Rafa. Sí, Nos oímos la semana que viene, ¿te parece? me parece perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado. Mientras tanto, salud para todo el mundo, que vaya bien, no paséis frío y nos oímos, ¿vale? Molt bé, salut i bon dia. Muy bien, de la radio ya nos hemos ido, Rafa. ¿Nos vamos de aquí también? Sí, nos vamos de la tele. No le llames tele a esto, llámale cosa a esta cosa. Bueno, del vídeo. Nos vamos del audio y también del vídeo.